tratarías del Helicobacter pylori en ausencia de síntomas? No lo trato. Muchas veces el pylori no causa ningún síntoma y en ese caso no es conveniente meter antibióticos al sistema porque lo que voy a hacer es deprimir mi sistema inmune, desplazar microbios beneficiosos que luego sí me puede entonces traer un problema de salud. A veces en algunas publicaciones de cómo vas a poder tratar el Helicobacter pylori sin fármacos, como si fueras un antisistema. Hay otras opciones y creo que lo injusto es no darles a conocer. Lo más importante para esto, después de haber visto miles de casos y estudiado mucho, creo que es mantener un buen pH estomacal. Hoy tomo un poco de vitamina A, mañana empiezo con ginkgo biloba, mañana empiezo con vitamina D y acaba siendo un plan que no haces nada bien, te gastas una pasta, no sabes qué te acaba siendo bien o mal. Esto toma tiempo, reparar la mucosa no es que, me tomé una melena de león y ya en un mes la mucosa está bien. No, requiere tiempo y muchas intervenciones. Si voy a tomar antibiótico, asegurarme que el antibiótico que tome va a ser específico para ese Helicobacter y haber hecho todo este proceso anteriormente para entonces intentar evitar, al final nunca podemos garantizarlo todo, ¿no? Pero evitar las recidivas o las recaídas a posteriori. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Hackea tu Intestino, un podcast con información actualizada y de rigor para ayudar a mejorar de una vez por todas tus digestiones. Este podcast está patrocinado por NPRO, la marca experta en salud intestinal. Si eres profesional de la salud, no dudes en registrarte en su web npro.es para acceder a formaciones personalizadas y a su Instagram npro_salud intestinal. Hoy tenemos con nosotras a Gabriela Pocovi, que es licenciada en Nutrición y Dietética, con un máster en Inmunología Celular y Molecular y doctorada en Medicina Clínica. Y es también autora del libro Atención con la inflamación y todo un referente de la salud integrativa. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por la invitación, María, y alegre de estar aquí contigo compartiendo y contribuyendo a la salud de las personas. Muchas gracias. Pues vamos un poco a lo que hoy pues, nos reúne aquí, y es que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento integrativo del Helicobacter pylori. Sabemos que prácticamente pues, la mitad de la población tiene esta bacteria en su estómago, en muchos casos causando síntomas como ardor, hinchazón, vómito, reflujo y mucho malestar. El problema, considero, por lo que veo en consulta, ¿no? Y hemos hablado también, creo, muchas veces nosotras, es que muchas veces el remedio pues, es peor que la misma enfermedad. Y en consulta pues, encontramos a personas que se encuentran peor incluso después del tratamiento que antes. Y muchas veces pues, el paciente se encuentra un poco perdido, ¿no? en qué hacer si nos han diagnosticado Helicobacter pylori. Quería preguntarte si nos puedes contar un poco más sobre esta bacteria y entender el por qué tanta gente sufre de esta infección. Claro, al final el Helicobacter pylori es una bacteria, ¿vale? Que como bien has dicho, ¿no? Está siendo cada vez más escuchada porque está predominando mucho en esos diagnósticos a nivel de salud digestiva que se hacen, ¿vale? Se detecta a través de una prueba que se llama el test de ureasa, también muchas veces la detectan en biopsias, ¿no? Y es una bacteria que convive básicamente tanto en el estómago como en el intestino del ser humano, ¿vale? Que se sabe, por ejemplo, que en poblaciones con baja higiene, África, India, está en alrededor del 80% de la población, pero muchas veces lo que tenemos que hacer un poco la diferenciación es que no siempre llega a ser patológica, entonces no siempre llega a generar una enfermedad. ¿Y de qué depende mucho eso? Pues depende mucho de cómo esté nuestra mucosa, nuestro tejido que tapiza las vías digestivas, ¿vale? También depende mucho de cómo esté el nivel de acidez estomacal, nuestro pH estomacal, porque ella realmente sobrevive en medios alcalinos, es decir, en medios que sean no tan ácidos. Y realmente nuestro estómago debería ser por naturaleza bastante ácido, debería tener un pH entre 1 y 3, un pH muy ácido para permitir justamente la secreción de los jugos gástricos, la digestión que empieza en gran parte allí, ¿no? Antes del intestino. Y cuando ese pH se ve afectado, la bacteria prolifera muy fácilmente también en el estómago y también genera ciertos mecanismos, ¿no? De supervivencia que le permiten alcalinizar aún más el medio, es decir, genera sustancias que le permiten sobrevivir gracias a que alcaliniza más el medio y con lo cual empeora también nuestras digestiones y empeora también el sobrecrecimiento de bacterias, ¿no? Genera más disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el tratamiento, como tú has dicho, es mandar antibióticos y
si no soluciono todos estos problemas funcionales que están detrás, esta baja acidez, estas alteraciones de la acidez, esta mucosa, lo más probable es que tenga muchas reincidencias o que genere otras alteraciones disbióticas tipo SIBO o tipo olivo o candidiasis. Es decir, si yo no reparo lo que está detrás del problema, voy a generar otras consecuencias, como bien has comentado. Claro, un poco el mismo abordaje de siempre, de intentar ir como a la guerra, ¿no? En vez de Claro. intentar entender el conflicto y decir, oye, ¿por qué hemos llegado a este punto, ¿no? Que es lo que hemos hecho, un poco además por no recaer, ¿no? Que ese es el problema principal, que decimos, oye, lo mismo un tratamiento antibiótico lo puede soportar nuestro intestino, pero 2, 3, 4, hasta 4 o 5 tratamientos que he visto que se han llegado a dar, ¿no? Claro, eso acaba fastidiando el intestino y la microbiota y provocando peores interacciones. Entonces, un poco, ¿cuáles dirías que son las causas principales por las que la gente tiene recaídas y acaba en sí sufriendo esta infección? Es decir, ¿por qué tenemos esa alteración del pH o por qué tenemos esa mucosa dañada que provoca que el Helicobacter pues prolifere? Principalmente hábitos de vida, por supuesto. Tanto la alimentación influye en el buen estado de la mucosa, ¿vale? Como también el estrés, que sabemos que es, un factor clave. De hecho, hay gastritis o irritaciones, ¿no? de la mucosa, porque al final una gastritis, ¿qué es? Es la inflamación justamente de la mucosa gástrica. Entonces, hay muchas gastritis cuyo origen también es somático, muchas veces es estrés, ¿no? En un periodo de estrés te puede generar una hiperirritación de esa mucosa porque justamente segregas cantidades a veces muy altas de ácido que afectan también tu mucosa y que no están bien reguladas. Entonces, tanto la alimentación, si llevamos una alimentación deficitaria en nutrientes que también nutren la mucosa, como el zinc, la vitamina A, ¿no? La vitamina D, que también sabemos que es inmunorreguladora. Si también tenemos hábitos tóxicos, alcohol, tabaco, que directamente van a afectar e irritar más esa mucosa. Si tenemos mucho estrés, si vivimos rápido, si tenemos muchos tóxicos, realmente todos los hábitos que están alrededor de la salud van a afectar la salud de tu mucosa. Y seguramente tú coincidirás conmigo en que el principal problema que encontramos a veces en pruebas de microbiota son bacterias muconutritivas, que son esas que habitan nuestras mucosas súper deprimidas, o sea, mucosas súper desnutridas, súper devastadas, a las cuales no le podemos exigir muchas veces que aguanten, que soporten, que sostengan un tratamiento antibiótico, porque apenas tomas un tratamiento antibiótico, recaes y estás peor inclusive. Claro, tienes una mucosa irritada. Esto es como que básicamente, yo siempre digo, ¿no? Como que tú tengas una rosadura en la piel, ¿vale? Y le eches vinagre. ¿Qué pasa? Te va a arder, por supuesto. Por esa razón, a veces los pacientes con gastritis, los pacientes con Helicobacter pylori no toleran ni siquiera la toma de cítricos, la toma de sustancias ácidas o picantes. Y lo que le decimos es, bueno, quítate los cítricos, quítate el picante. Vale, eso va a hacer que yo quite la sustancia que me está haciendo arder la rosadura, ¿no? Pero no estoy quitando la rosadura. Entonces, la rosadura es básicamente esa mucosa afectada, dañada, irritada, que hay que reparar. Entonces, bueno, ¿cómo repararla? Eso es un poco lo que también vamos a un poco hablar y estrategias también, tanto nutricionales como de suplementación, que también puedan ayudar un poquito a mejorar un poquito esa salud digestiva, ¿no? Buenísimo, me encanta el ejemplo de la rozadura. Creo que a veces no nos imaginamos, ¿no? Lo que está pasando por Claro. dentro, y esta imagen gráfica pues puede ayudar sobre todo a la adherencia, ¿no? Creo que está súper bien que lo expliques así, porque a veces los pacientes les decimos, bueno, tómate esta glutamina y esto y te encontrarás mejor, pero si tú sabes y visualizas el por qué, ¿no? Yo creo que tiene también más adherencia y le das más sentido también al tratamiento. Total, el Lo que problema no es el limón, ¿no? Ni el vinagre, siempre digo. El problema, esto lo hacemos de forma transitoria. El problema es tu mucosa, hay que repararla y hay que sellar esa herida para que puedas luego comer de todo, porque son alimentos también interesantes nutricionalmente, o sea que... Claro, totalmente. Y ahora que hablabas de herbáceos, tenía una pregunta, y es si tú tratarías del Helicobacter pylori en ausencia de síntomas. No lo trato. Básicamente, de hecho, hay un estudio que dice que muchas veces se está empezando a reconocer el Helicobacter pylori muchas veces como un posible patógeno comensal o un posible microorganismo comensal. ¿A qué se refiere esto? Esto es como la cándida, ¿no? La cándida es un hongo que sabemos que vive dentro del ser humano
y que puede estar en un estado donde perfectamente convive en sinergia y en simbiosis con tu microbiota sin causar ningún problema de salud. Pues el Helicobacter pylori lo mismo, muchas veces está allí, está tranquilo. De hecho, y esto se puede trasladar a muchos ejemplos. Por ejemplo, yo, que me gusta mucho estudiar un poco las microbiotas también de otras poblaciones, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Y en Latinoamérica, y tú coincidirás conmigo que has viajado a tantas partes, ¿no?, del mundo y que has vivido en muchos sitios. Los individuos de algunos sitios del mundo son capaces de convivir con parásitos sin que le causen ningún problema de salud, porque digamos que entran como un poco en simbiosis con esos parásitos y muchas veces no tienen ningún problema de salud, ¿vale? Y muchas veces no hace falta ni siquiera desparasitarlos. Entonces, a veces el pylori también puede comportarse de esta manera. Él está simplemente en un estado, digamos, a lo mejor posiblemente en cantidades correctas y no en sobrecrecimiento, y seguramente un individuo con un sistema inmune equilibrado, potente, que es capaz de atenuar, ¿no?, todo lo demás, y además seguramente un individuo con una mucosa sana. Entonces, si todas estas situaciones se dan, muchas veces el pylori no causa ningún síntoma, y en ese caso no es conveniente meter antibióticos al sistema, porque lo que voy a hacer es deprimir mi sistema inmune, desplazar microbios beneficiosos, que luego sí me puede entonces traer un problema de salud, ¿no? Porque se me puede generar una disbiosis intestinal, etc. Es mejor dejarlo tranquilito. Y lo mismo con muchas cosas, inclusive las infecciones urinarias a veces asintomáticas, que tú aísles un poquito de cruces en la orina, pero que el paciente se encuentre bien, es mejor no tocar. Muchas veces es mejor no tocar, ¿vale? Esto dependerá mucho del paciente, no quiero generalizar. Claro, por supuesto, sí, incluso, bueno, supongo que en la propia experiencia, ¿no? Yo recientemente un poco pasé por un proceso similar, que intenté ir muy rápido, ¿no?, con el tratamiento, bueno, viviendo en Bali, claro, aquí la gente local con la que hablo realmente muchos problemas a nivel de infecciones gastrointestinales no tienen, están muy acostumbrados al medio, pero nosotros, y yo que tengo la clínica aquí, también lo vemos, ¿no?, la cantidad de problemas porque no estar acostumbrados al tipo de agua, al tipo de bacterias que hay en el ambiente, etcétera, ¿no? En ese caso, pues contaba en una newsletter que también me infecté, ¿no?, con un parásito, en este caso de entamoeba, y cometí el error, ¿no?, de tomarme directamente el tratamiento. Y dije, mira, es que te ha ido perfecto para aplicarte, ¿no?, en lo que siempre me vienes diciendo, ¿no?, de tratar el terreno primero, de intentarlo de manera natural, porque luego te destirota completamente la microbiota y aparecen Claro. hongos, aparecen gastritis, aparecen síntomas que no estaban antes, y todo por simplemente a veces que queremos ser muy rápido y pensar que no hay otras alternativas, ¿no? A veces por ese pensamiento de, que le llamo yo coloquialmente, pues de ser la hierbas, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto de qué me va a servir? O incluso desprestigiando, ¿no? A veces en algunas publicaciones de qué dices, ¿no? Que cómo vas a poder tratar el Helicobacter pylori sin fármacos, como si fueras, ¿no?, un antisistema. Y dices, ostras, pero si realmente tú misma te he visto muchas veces comentando, ¿no?, que has erradicado pylori sin tener que Sí. usar antibióticos. Es algo que también vemos en consulta y dices, jolín, digo, hay otras opciones y creo que lo injusto es no darlas a conocer. Y esa es una de las preguntas, si es posible, pues acabar el Helicobacter pylori sin usar fármacos, y algunas recomendaciones pues que tú puedas darnos de tu experiencia en clínica. Bueno, recordar que más que erradicarlo, se trata de volverlo a valores un poco estables, ¿no? Porque realmente nunca vas a obtener un Helicobacter pylori en cero. O sea, siempre va a haber algo de Helicobacter pylori en la microbiota, ¿vale? De hecho, en la mayoría de las personas está ese marcador, ¿no? Pero la idea es volverlo a valores donde no produzca mayores problemas, ¿vale? Y lo más importante para esto, yo después de haber visto miles de casos y estudiado mucho, creo que es mantener un buen pH estomacal, ¿vale? Aparte de sanar esa mucosa, que hemos hablado de que la mucosa tiene que estar sana, ¿por qué? Porque básicamente se ha cogido mucho miedo al Helicobacter por los riesgos que implica, ¿no? O por las consecuencias, por el posible vínculo con el cáncer, ¿no? Esofágico y gástrico. Y ese vínculo ha hecho que mucha gente tenga miedo, porque la palabra cáncer, por supuesto, a todo el mundo le mueve. Y lo primero que hago es tomarme todos los antibióticos, porque tengo miedo de que, por supuesto, me den cáncer, ¿no? Pero realmente para que un pylori produzca un cáncer, tiene que haber una mucosa muy, 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 muy afectada y por mucho tiempo. Entonces, y tienen que haber también cofactores, hábitos, a lo mejor si fumas, si abusas de alcohol, si comes mal. Del resto, oye, esto ocurre de hecho estaba viendo las cifras y una vez vi que era un 1%, una cosa ínfima. Entonces, llegar a tomarte muchas veces tantos antibióticos por un porcentaje tan pequeño, que además
depende mucho de tus hábitos y cosas modificables en el estilo de vida. Hay que replanteárselo, porque realmente, como tú has dicho, tomar antibióticos no es una cosa que se debe hacer a la ligera, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué estrategias podemos usar? Tenemos que primero mejorar un poquito la mucosa, ¿vale? Renutrir, por supuesto, ahí cuando hablo de renutrir, hablo de establecer un buen plan de alimentación, ¿vale? Adecuado al momento que se encuentra el paciente. Muchas veces, si estás en crisis, aplicamos lo que se llama dieta de protección gástrica, ¿no? Que es bajar un poco todos esos ácidos picantes para un poco bajar la sintomatología del paciente, pero buscando siempre la reintroducción a posteriori cuando el paciente se encuentre mejor, ¿no? Y luego plantear un buen estilo de vida desde el punto de vista de alimentación, sobre todo alimentos densos. Hoy en día tenemos muchas deficiencias porque comemos a veces, no voy a decir poco, a veces comemos mucho, pero alimentos que no son densos nutricionalmente. Entonces no tenemos suficiencia de vitaminas liposolubles que nutren la microbiota, ¿vale? Sobre todo la vitamina A, que es muy buena para las mucosas y que se encuentra en hígado, en huevos, ¿no? En alimentos fermentados. Entonces muchas veces no los tomamos con cantidades suficientes. Y también podemos, aparte de tener un buen plan de alimentación, que yo creo que en este caso lo mejor es acudir a un servicio, ¿no? De profesionales que te puedan orientar, se pueden trabajar con, suplementos para mejorar un poquito mucosa, aloe vera, malvavisco, digo algunos, ¿no? Por decirlos, glutamina, sincarnosina, melena del león. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar, se pueden tomar para reparar un poquito la mucosa. Esto toma tiempo, reparar la mucosa no es que, me tomé una melena de león y ya en un mes la mucosa está bien. No, requiere tiempo y muchas intervenciones, ¿vale? A largo plazo. Y por supuesto, intentar evitar lo que es tabaco, alcohol, etcétera, ¿vale? Y el trabajo de hábitos de estrés, de buen sueño, es como lo que siempre hablamos, ¿no? Esa rueda de la vida y rueda del buen estilo de vida. Eso por un lado, y luego es importante acidificar el medio. La mayor parte de los pacientes con pylori tienen un pH estomacal con tendencia a la hipocloridria, porque tanto generada por el propio pylori, porque el pylori genera, como digo, una alcalinización del medio, como también muchas veces ya la traen de base porque ya tienen una mala regulación de los ácidos estomacales. Entonces, estos ácidos estomacales, o sea, el pylori no sobrevive a un pH de 1 a 3, ¿vale? Entonces, si yo garantizo que mi pH digestivo está entre 1 y 3, que es lo adecuado, el pylori no va a poder sobrevivir allí, no sobrevive a medios tan ácidos, entonces tengo que acidificar el medio. Puedo acudir a los típicos consejos de tomar zumo de limón o tomar vinagre de manzana, ¿vale? También se puede introducir el ácido clorhídrico con betaína, ¿vale? Que es el HCl betaína en suplementos. Se puede apoyar también con enzimas digestivas. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para acidificar, pero también digo que todo tiene una etapa. La primera etapa es la mucosa, luego acidificar, porque si acidificas con una mucosa a veces muy irritada, también la respuesta muchas veces no es favorable. Te vas a encontrar un poco peor, ¿no? Es lo que dije, ¿no? Si agrego vinagre a la rosadura, pues me va a arder, ¿vale? Y a partir de allí ya puedo también trabajar a veces con algún herbáceo, si quiero trabajarlo, ¿vale? O si me decido tratamiento antibiótico porque quiero ir a tiro hecho, ¿vale? Pues importante también cuidar las resistencias a antibióticos. No voy a empezar a tomarme antibióticos por tomármelos. Muchas veces también es mejor verificar a qué antibióticos es sensible mi Helicobacter, ¿vale? Porque hay muchos tipos de Helicobacter hoy en día, igual que los virus, las bacterias también tienen sus mecanismos de protección, ¿no? Y van cambiando y se van haciendo resistentes. Entonces, es mejor, si voy a tomar antibiótico, asegurarme que el antibiótico que tome va a ser específico para ese Helicobacter y haber hecho todo este proceso anteriormente para entonces intentar evitar, al final nunca podemos garantizarlo todo, ¿no? Pero evitar las recidivas o las recaídas a posterior. Y por supuesto, un buen tratamiento probiótico que acompañe tanto esos herbáceos como el tratamiento antibiótico. Es decir, puedo trabajar con ambas vías, ¿vale? Siempre yo aconsejo hacerlo acompañado porque son muchos pasos, requieren minuciosidad, ¿no? En el proceso, pero oye, siempre intentando, por supuesto, hacer una escala, ¿no? De trabajo, porque si empiezas con todo a la vez, a veces no funciona. Si me tomo nada más la melena del león, no, tampoco me funciona. Es decir, yo creo que tiene que haber una cronología de procesos en el tiempo. Totalmente. Eso que comentas lo veo súper importante, incluso también con terapeutas, ¿no? Que yo, por ejemplo, en mi equipo, siempre que alguno se pone enfermo aunque yo me pueda hacer mi tratamiento, me pongo en manos de otra persona, aunque yo lo sepa tratar, porque te va a dar
prioridad, ¿no? Porque a veces lees, ostras, la melena es buena y leo, eso lo ven pacientes. Y la glutamina también, la vitamina A también. Entonces, hoy tomo un poco de vitamina A, mañana empiezo con ginkgo biloba, mañana empiezo con vitamina D y acaba siendo un plan que no haces nada bien, te gastas una pasta, no sabes qué te acaba siendo bien o mal y no te adhieres. Así que es súper importante tener a alguien, pienso yo, que te guíe en el proceso y te haga ese tratamiento pues escalonado, ¿no? Por fases para conseguir erradicarlo. Jolín, bueno, ya algunas de las preguntas que tenía están, bueno, más que contestadas. Quedaría un poco la última y es que sabemos que algunas cepas de probióticos pueden ayudarnos en el tratamiento, tanto durante como después. Y era para saber si nos podría recomendar algunas cepas probióticas. Ya sabemos que existen muchísimos probióticos distintos y muchos de ellos pues sabemos que son efectivos para unos objetivos y otros para otros. Y en el caso del Helicobacter pylori, ¿cuáles son tus cepas favoritas que nos pudieran Claro, ayudar? en el pylori nos va a interesar mucho trabajar con lactobacilos, pero porque son los principales formadores de ácido láctico, con lo cual me van a ayudar también a esa acidificación, ¿vale? Se ha estudiado mucho el Reuteri, por ejemplo, ¿no? Como que puede ayudar también al tema del pylori. El Rhamnosus también, ¿vale? Porque también tienen mucho en la inmunidad. Son los que principalmente se pueden utilizar. También el mismo Lactobacillus acidophilus, ¿vale? Que es el de los más acidificantes. Entonces siempre de hecho hay probióticos ya en el mercado dirigidos al tratamiento del pylori que traen combinaciones de ellos o traen un par. También me gusta mucho trabajar cuando se toman antibióticos o herbáceos, con el Saccharomyces boulardii, pero porque al final es súper antiinfeccioso, ¿vale? Súper antimicrobiano. Y porque nos va a ayudar mucho a que se atenúen los procesos, los efectos secundarios de esos posibles antibióticos que tomemos. Entonces siempre me gusta generar combinaciones de los mismos. Ya hay marcas que lo venden un poco más establecidos, no voy a hablar de marcas, pero bueno, que básicamente que los hay en el mercado y que se pueden utilizar. Y luego siempre intentar hacer, luego de ello, ¿no? El Saccharomyces boulardii, lo bueno es que lo puedo tomar durante el antibiótico, porque los antibióticos no pueden atacar, digamos, en este caso la levadura, porque no es una bacteria, ¿no? Y luego puedo seguir trabajando con lactobacilos, inclusive luego con bifidobacterias, porque es importante repoblar todo el microbioma, ¿no? Es la idea, pero realmente se pueden trabajar con una mezcla de los mismos. Buenísimo, me encantan, sobre todo el Rhamnosus, es como una maravilla de probiótico. Vamos, no me he encontrado a nadie casi que le siente mal y súper útil para muchísimas pues, patologías de carácter digestivo, pero también pues tanto genital como urinario, ¿no? Es una bacteria que me encanta. Así que nada, creo que tienen ya los oyentes un montón de información. Quería preguntarte dónde pudieran ellos encontrarte, tus redes sociales, página web, dónde los oyentes pueden obtener más información. Genial. Bueno, estoy en casi todas las redes sociales como Nutrigaby, ¿vale? Con Y al final, @Nutrigaby en Instagram y también en Facebook y en YouTube, ¿vale? Que es donde publicito más cositas. Y luego en mi página web es nutrigaby.com, tal cual suena. Y bueno, por ahí estamos para poder ayudarles y resolver dudas y también atenderles en caso de que lo necesiten. Y nada, me alegro de haber estado estos minutitos aquí compartiendo un poco de este tema tan controversial. Totalmente, muchas gracias a ti. Ya sabemos que tienes un tiempo muy limitado, así que súper agradecida que hayas podido dedicarnos estos minutos. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros y que tengáis un muy buen día. Muchas gracias. Gracias, María. Adiós.